nacimiento, cuando él vino a este mundo desde el vientre de su madre, sus padres miraron esas pequeñas piernas torcidas y deformes, y ellos supieron que él nunca sería capaz de correr, nunca sería capaz de trabajar. Sus atribulados padres supieron que él no podría jugar con otros niños, que sería un lisiado toda la vida porque nació cojo. Así que cada día ellos lo traían, siendo ya hombre, para que pidiese limosnas junto a la puerta llamada La Hermosa. Si usted ha estado en Israel, sabe que puede subir al Monte de los Olivos, desde donde se puede observar el Valle del Cedrón y la montaña del Templo, en donde está la mezquita de Omar. Allí, en el Templo de la montaña, hay una puerta, la Puerta Oriental, mejor conocida como Puerta La Hermosa. Josefo, que fue un historiador judío, escribió acerca de esta puerta y dice que fue hecha de bronce de Corinto, pero superpuesta con paneles de plata y oro. Y cuando el sol salía por sobre el Monte de los Olivos e iluminaba hacia el templo de la montaña, tocando con sus rayos la puerta, el espectáculo era absolutamente deslumbrante. Por eso la puerta era llamada La Hermosa. Y aquí, junto a esa puerta, estaba este hombre, un pordiosero quien, debido a las leyes levíticas, no podía entrar aunque quisiera. Y por así decirlo, había una puerta que se interponía entre él y su adoración a Dios. Pedro y Juan vienen y se efectúa un milagro notable, y el cojo de nacimiento se levanta y camina. Ese es a grandes rasgos el contenido de esta historia. Ahora la vamos a estudiar a profundidad. En Hechos capítulo 4, versículo 22 leemos: el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Este es un versículo interesante porque la palabra milagro utilizada aquí es una palabra que significa una señal milagrosa, no simplemente un milagro, sino una señal milagrosa, un milagro especial, un milagro que tiene simbolismo, un milagro con un mensaje. Ahora, el pasaje de la Escritura que estamos estudiando no es para enseñar que hoy nosotros tenemos el poder para ir a los hospitales y decir a la gente: en el nombre de Jesús, levántense y caminen. No. Dios no nos ha dado esa habilidad. Dios no nos ha dado ese poder. Y esto no es decir que Dios no pueda hacerlo, pero absolutamente no es normativo. Este fue un milagro especial, fue una señal milagrosa diseñada para enseñar una lección más profunda. Los apóstoles tuvieron el poder para hacer cosas que usted y yo no tenemos poder para hacerlas. No somos más salvos o menos salvos. Por tener o no tener el poder para realizar ciertas cosas en el campo religioso. Y además recuerde que Dios no ha dado a todos sus hijos los mismos dones. Leamos Hechos, capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Si está tomando notas o marcando su Biblia, por favor, anote y subraye esa frase: por las manos de los apóstoles. Frente a aquellos que no creían en él como apóstol, frente a aquellos que le decían: tú no eres un verdadero apóstol, Pablo tenía que defender su autoridad apostólica. Por eso él declara lo siguiente en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 11 y 12. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello,
pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Pablo, ¿puedes probar que eres un apóstol? Por supuesto que sí. Por las señales de los apóstoles, los milagros que he efectuado con mis manos autentifican mi autoridad apostólica. Lo que es evidente es que estas no eran personas comunes y corrientes que iban por ahí diciendo, en el nombre de Jesús, levántense y anden. En tiempos neotestamentarios había milagros de introducción, milagros de autenticación, milagros de colaboración y milagros de sustanciación. Ahora vivimos en una época diferente. Ya no tenemos milagros de gloria, sino milagros de gracia. Uno de esos milagros de gracia es el ministerio de evangelismo. Y todos los milagros de gracia son señales que nos enseñan extraordinarias lecciones. Por ejemplo, cuando Jesús abrió los ojos de los ciegos, ¿es eso lo que Él vino a hacer? No. Él no curó a todos los ciegos, pero cuando lo hizo fue una señal de que Él tenía el poder de abrir los ojos de los ciegos espirituales. Cuando Él curó a una persona sorda, ¿curó a todos los sordos? No. Fue una señal, fue un milagro para mostrar que Él tenía poder para ayudar a aquellos que por su sordera espiritual no podían escuchar la voz de Dios. Cuando limpió a los leprosos, fue una señal para enseñar que nos podía limpiar de la vileza y la suciedad del pecado. Cuando Jesús resucitó a un muerto, no resucitó a todos los muertos. Fue una señal para demostrar que Él es la resurrección y la vida, y que Él puede levantar a aquellos muertos en sus transgresiones y pecados. La palabra milagro significa una señal. Y aquí estaba este hombre que no podía caminar, que no podía trabajar, que no podía adorar. Y Jesús, por medio de los apóstoles, sana a este hombre. En la actualidad, hay mucha gente que está poniendo énfasis en la sanación y no en la salvación. En milagros físicos que son solo temporales y no en el milagro espiritual que significa vida eterna. Pedro y Juan dijeron, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te lo vamos a dar. Mi amigo, lo que tenemos es mucho más grande que la habilidad de sanar enfermos. El hombre fue sanado, y este fue un milagro que no podía ser negado. Hechos 3:11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, o sea, el hombre no los dejaba ir, los tenía abrazados por las piernas. El cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ninguna persona racional pudo negar este milagro realizado. Hoy en el sentido espiritual hay un paralelismo. Debe haber milagros en mi vida, en su vida, en la vida de las congregaciones, milagros que ninguna persona racional pueda negar. El milagro realizado en la vida del hombre cojo no tenía explicación humana. Leamos el versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Lo que Pedro estaba diciendo es, miren, yo no tengo poder inherente en mí. No me miren a mí, yo no lo hice. ¿Qué diferencia con muchos modernos predicadores y sanadores que proclaman tener poder para hacer milagros y envanecidos le roban a Dios la gloria que solo a Él le pertenece? Amigo, ese fue un milagro que no pudo ser razonablemente negado, y fue un milagro que no pudo humanamente ser explicado. Y estoy seguro que usted tampoco puede explicar este milagro de Pedro y Juan. Pedro dijo, no me miren como si yo hubiera hecho este milagro. Esta es la razón por la cual no creo en la oración a los santos. Muchas personas tienen la idea de que los santos tienen un valor inherente en sí mismos.
que los santos tienen alguna super habilidad espiritual, y si usted no puede acercarse a Dios por usted mismo, puede acercarse a un santo que tenga influencia, valor y virtud en sí mismo, y él se acercará a Dios representándolo a usted. De pasadita surge una pregunta lógica. Entonces, ¿para qué necesitamos a Cristo? He visto que muchas personas tienen en sus vehículos una pequeña estatua de su santo o santa favoritos. Mejor sería que ese santo o santa se pusiera detrás del volante, porque sus dueños no manejan santificadamente y su vocabulario no es ninguna colección de salmos. Bien, fue un milagro que no podía ser negado razonablemente, fue un milagro que no pudo ser explicado humanamente, pero también fue un milagro que no podía ser desechado ligeramente. Veamos lo que dice el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Lo que está diciendo el apóstol es que este milagro fue hecho en el nombre de Jesús, y que Jesús todavía continúa obrando. Pedro cambia la atención que se le está dando al hombre cojo, y la atención que les están dando a ellos mismos como apóstoles, hacia Jesús. Y es Jesús, en realidad, el héroe de esta historia. Se realizó un milagro. La gente estuvo frente a frente a un milagro que humanamente no podía ser explicado, un milagro que no podía ser razonablemente negado, un milagro que no podía ser ligeramente desechado. Se realizó un evidente milagro y ellos lo vieron. Y ahora Pedro se vuelve un fiscal. Leamos Hechos capítulo 4, los versículos del 8 al 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Como resultado de esto, un gran número de personas vinieron al Señor Jesucristo. En Hechos 4:4 leemos: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Si usted desea que mucha gente se salve, no trate de alcanzar a mucha gente. Comience individualmente. Cuando un solo hombre es transformado en forma sobrenatural, esa vida tocará multitudes. Pero volvamos con Pedro. Escuche lo que él les dice en Hechos 3:14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. El apóstol está hablando de cuando los judíos trataron de que Pilato encontrara culpable a Jesús y por lo tanto digno de muerte. Pero Pilato, gobernador romano y procurador, no quería hacer eso. Y por eso les dijo: miren, yo tengo un preso que es un notorio criminal. Su nombre es Barrabás. Él es un asesino y rebelde. Y también tengo a Jesús, en quien no encuentro ninguna culpa. Y puedo dejar en libertad a uno de ellos, a quien quieren que deje libre. Pilato pensaba que ellos pedirían la libertad de Jesús y la crucifixión de Barrabás. Pero la gente, negando a Jesús, escogieron a Barrabás. Por eso Pedro les dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. En otras palabras, a Pedro no le temblaron las rodillas, ni hubo titubeo en su voz cuando les dijo: ustedes hicieron una terrible elección. Amigo, cuando usted está frente a frente a una decisión, usted no está en libertad. Por supuesto, usted es libre para escoger, pero no está libre para no escoger. Así como tampoco está libre para escoger las consecuencias de su elección. Una vez que toma una decisión, esa decisión escoge por usted. Ahora deseo compartir con usted 3 o 4 cosas acerca de Jesús que hizo que este hombre cojo se levantara y caminara.
porque quiero que usted se levante por sobre las circunstancias de su vida y camine. Hay 3 cosas acerca de Jesús que quiero poner en su corazón por medio de este mensaje. Primero, Jesucristo es el Señor resucitado. Leamos en Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Qué causó que Pedro, quien se enojó y negó a Jesús frente a una pequeña niña, ahora estuviera firme, mirando directamente a los rostros de la gente importante de esos días, la más alta corte de la tierra judía, el Sanedrín, y los principales sacerdotes que también tenían autoridad civil, los señalara con su dedo y les dijera: ustedes lo crucificaron, pero Dios lo ha resucitado de los muertos? ¿Por qué esa súbita osadía de Pedro? Mi amigo, esta es una osadía santa. Una vez que ellos habían visto al Cristo resucitado, una vez que ellos supieron que Él estaba vivo, no había forma de que nadie pudiera amedrentarlos o intimidarlos, porque ellos estaban absolutamente seguros que Jesús era el príncipe de la vida. Había sido levantado de entre los muertos. Y si tenemos a un Salvador vivo, entonces, ¿de qué debemos temer? Escúcheme. Los apóstoles no estaban predicando hechos acerca de un Cristo muerto. Esa es la única manera de explicar la osadía que demostraron. ¿Cómo se puede explicar la iglesia neotestamentaria? ¿Cómo se explica el hecho de que Pedro, cuando lo tomaron prisionero y lo iban a crucificar, y si la tradición es cierta, como creo que lo es, Pedro pidiera que lo crucificaran cabeza abajo, porque, según Pedro, no era digno de ser crucificado de la misma manera en que Cristo fue crucificado? ¿De dónde sacó esa valentía, esa osadía? Él no tuvo temor a la muerte. Por supuesto que él no quería ser crucificado, pero él no temía a la muerte porque él sabía que su Salvador estaba vivo. Usted no puede negar la resurrección. Usted no puede ni siquiera intentar explicar que no hubo resurrección. La historia nos dice que estos primeros apóstoles pagaron con su vida la fe que profesaron. Permítame repetir lo que he dicho más de una vez. Los hombres pueden vivir con una mentira y por una mentira, pero ningún hombre muere voluntariamente por una mentira sabiendo que es una mentira. Los hipócritas y los mártires no están hechos del mismo material. Este es el Cristo resucitado, es el Señor resucitado. Y quiero decirle que si el diablo lo tiene a usted inmovilizado, en el nombre del Señor resucitado, le digo: levántese y camine. Segundo, Jesucristo es el Señor residente. Jesucristo no solo es el Señor resucitado, sino que también es el Señor residente. Leamos el versículo 16 de Hechos, capítulo 3. Y por la fe en su nombre a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este una completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Notó esa frase? Por la fe en su nombre. Hace referencia a la fe depositada en el Señor Jesucristo. ¿Y qué de usted, mi amigo? ¿En quién tiene depositada su confianza? Espero que en ningún hombre o religión, sino en Jesucristo y su relación íntima con Él. ¿Desea ser sanado integralmente? Pues arrepiéntase sinceramente de sus pecados e invite a Jesús a que more en su vida como Salvador y Señor. Él le ama, y porque le ama, desea salvarle de la esclavitud del pecado. Si usted se lo pide, le perdonará. Etapa de crecimiento se caigan más de una vez. Y hasta es casi natural que así suceda cuando están aprendiendo a caminar. Sin embargo, no es muy natural que personas jóvenes y adultas que ya saben caminar se caigan constantemente, a menos que padezcan alguna deficiencia física. Pero cuando se habla de caídas, debemos reconocer que hay caídas emocionales, físicas, económicas, políticas, deportivas, científicas y religiosas.
Y nosotros, a lo largo de nuestra existencia, es posible que lleguemos a experimentar caídas en uno o varios de esos campos. ¿Qué hacer al respecto? Bien, abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 3, los 6 primeros versículos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él sus ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora, el trasfondo de esta historia es el siguiente. Había un hombre cojo de nacimiento que todos los días era traído por sus padres y dejado en ese lugar para que pidiese limosnas. Cuando él nació, sus padres descubrieron con enorme pena y alarma que nació con sus piernas torcidas y deformes. Él no se dio cuenta de su triste realidad, sino hasta cuando durante sus años infantiles vio que sus piernas no eran como las de los demás niños. Por más que trataba, no podía correr. Nunca pudo jugar con los otros niños. Era un cojo. Era un lisiado, y así quedaría toda la vida. Por eso ahora, aunque ya era un hombre, sus padres tenían que traerle a este lugar para que apelara a la caridad y misericordia de quienes venían al templo. Y siempre estuvo en ese mismo lugar, junto a la puerta conocida como La Hermosa. He tenido la bendición de estar varias veces en Israel, y en Jerusalén uno puede subir al Monte de los Olivos, desde donde se puede observar el Valle del Cedrón y la montaña del templo, en donde está la mezquita de Omar. Allí en el templo de la montaña hay una puerta, la puerta oriental, mejor conocida como Puerta La Hermosa. Interesante nombre, ¿no le parece? ¿Por qué se llama así esa puerta? Josefo, quien fue un gran historiador judío, escribió acerca de esa puerta, lo cual indica claramente que era una puerta importante. Josefo dice que fue hecha de bronce de Corinto, que tenía fama de ser un bronce de magnífica calidad, y que tenía paneles de plata y oro superpuestos. Ahora, cuando el sol salía por sobre el Monte de los Olivos e iluminaba hacia el templo de la montaña, bañaba con sus rayos. Debido a las leyes levíticas, no podía entrar ni arrastrándose aunque quisiera. Y no solo simbólicamente, sino que como dura realidad, había una puerta que se interponía entre él y su adoración a Dios. Pedro y Juan vienen a la hora de la oración. Se entabla un breve diálogo entre ellos y el mendigo. Se realiza un milagro en presencia de un sinnúmero de personas y el cojo de nacimiento se levanta y camina. Ese es a grandes rasgos el contenido del relato bíblico. Ahora lo vamos a estudiar detalladamente. En Hechos capítulo 4, versículo 22 leemos: el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Este es un versículo interesante porque la palabra milagro utilizada aquí es una palabra que significa una señal milagrosa.
no simplemente un milagro, sino una señal milagrosa. O sea, este fue un milagro especial, un milagro que tiene simbolismo. En otras palabras, fue un milagro con un mensaje. Y aquí está este hombre, que no podía caminar, que no podía trabajar, que no podía entrar y adorar a Dios. Y Jesús, por medio de los apóstoles, sana a este hombre. Note que Pedro y Juan no le dijeron al pordiosero, míranos, solo ten fe y nosotros te vamos a sanar. ¿Qué le dijeron? Míranos. No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En la actualidad hay mucha gente que está poniendo énfasis en los milagros de sanación, antes que en el milagro de la salvación. Y aún entre gente que se considera a sí misma muy religiosa, las estadísticas muestran que prefieren estar sanas, en primer lugar, y salvas, en segundo lugar. El milagro realizado en el hombre cojo fue un milagro que no pudo ser negado razonablemente. Fue un milagro que no pudo ser explicado humanamente, pero también fue un milagro que no pudo ser desechado ligeramente. Veamos lo que dice el versículo 13 de Hechos 3. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, han glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Lo que está diciendo el apóstol es que este milagro fue hecho en el nombre de Jesús, y que Jesús todavía continúa obrando. Pedro cambia la atención que se le está dando al hombre cojo, y la atención que les están dando a ellos mismos, hacia Jesús. Y es Jesús, en realidad, el héroe de esta historia, no los apóstoles ni el hombre cojo, aunque haya sido sanado. Como resultado de esto, un gran número de personas vinieron al Señor Jesucristo. En Hechos 4:4 leemos, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Si usted desea que mucha gente se salve, no trate de alcanzar a todo el mundo de una sola vez. Comience individualmente, uno a uno. Porque cuando una sola persona es transformada en forma sobrenatural, esa vida se multiplicará exponencialmente, alcanzando multitudes. Hay 3 cosas acerca de Jesús que quiero poner en su corazón por medio de este mensaje. Primero, Jesucristo es el Señor resucitado. Hechos 3:15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Los apóstoles no estaban predicando hechos acerca de un Cristo muerto. Esa es la única manera de explicar la osadía que mostraron al predicar el Evangelio después de la resurrección del Señor. La historia nos dice que estos primeros apóstoles pagaron con su vida la fe que profesaron. Permítame repetir lo que he dicho más de una vez. Los hombres pueden vivir con una mentira y por una mentira, pero ningún hombre, ninguna mujer muere voluntariamente por una mentira, sabiendo que es una mentira. Los hipócritas y los mártires no están hechos del mismo material. Segundo, Jesucristo es el Señor residente. Hechos 16:3. Y por la fe en su nombre a este, a quien vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este una completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Notó esa frase? Y por la fe en su nombre. Hace referencia a la fe depositada en el Señor Jesucristo. El Evangelio de Lucas narra todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En el libro de los Hechos vemos todo lo que Jesús continuó haciendo y enseñando. Y Pedro recalca que él dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. No lo hicieron ellos, los apóstoles. Lo hizo Jesucristo por medio de ellos.
Y cuando el apóstol dijo, en el nombre de Jesús, estaba haciendo referencia a la naturaleza santa de Jesús en ellos. Lo sentían como su contemporáneo. Vamos nuevamente al capítulo 4. Recuerde que Pedro ahora no está en calidad de acusado, sino más bien como fiscal, como acusador. Y él dice en los versículos del 10 al 12, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay algo muy interesante en el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hay una historia que nos ha llegado a través de los tiempos. Se dice que cuando se estaba construyendo el templo de Salomón, querían que se construyera sin el ruido del golpetear de los martillos y de los cinceles. Por eso enviaron las medidas y especificaciones exactas de cada piedra hasta la cantera. Las piedras fueron cortadas y pulidas en la cantera y traídas hasta el lugar señalado, en donde los obreros construían el magnífico templo. En medio de todas las piedras, había una piedra de apariencia extraña. Nadie sabía para qué era o dónde calzaba, y los obreros se tropezaban en ella. Estaba allí, y era un tropezadero para todos, hasta que finalmente el encargado de la construcción dijo, a ver muchachos, quiten esa piedra del camino. Movieron esa piedra hasta el filo de la montaña del templo, y la empujaron, y la piedra rodó y rodó. Nuestros registros dicen que la piedra angular ya fue enviada. ¿Dónde estaba la piedra angular? Estaba allá abajo, en el valle. De eso está hablando este versículo. La piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro les está diciendo, esa piedra que ustedes rechazaron es Jesucristo, la piedra viva. Él es el que ha sanado a este hombre. Él es el Señor resucitado. Jesucristo es el Señor que reside, y deseo que usted sepa que el Jesús que vive quiere vivir en usted. Oh, si solo pudiéramos entender eso en nuestros corazones. Amigo, no estamos hablando simplemente acerca de alguien. Jesús está vivo. Jesús está vivo, y espero que lo entienda. Tercero, Jesucristo es el Señor Redentor. Hechos 3:17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Esa es la razón por la que Jesús oró, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pero ahora, notemos los versículos 18 y 19. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El milagro del hombre cojo solo fue una plataforma para predicar la salvación, para predicar la conversión. Es algo increíble. Aquí donde el hombre gobierna en maldad, Dios sobrepone su gobierno. Y dice que lo que sus profetas habían anunciado en relación con los sufrimientos de Cristo se había cumplido. Y que la maldad del hombre y la justicia de Dios se unieron en la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. Y les dice que necesitan convertirse, necesitan cambiar, necesitan ser salvos. ¿Qué es lo que deben hacer para eso? Deben arrepentirse y convertirse. Amigo, ¿usted se ha arrepentido? Si su respuesta es no,
entonces usted está perdido. En Lucas 13:3, Jesús dijo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Nadie se ha salvado sin haberse arrepentido. Arrepentimiento y fe son las dos caras de una misma moneda. Si no hay arrepentimiento, no puede haber refrescamiento espiritual. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento no es superar el pecado. Esto no se puede lograr hasta que usted tenga a Cristo en su corazón y en su vida. Dios no dice, limpia primero tu vida y te salvaré. Eso sería salvación por obras. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? La palabra metanoia significa un cambio de la mente. Es un cambio del corazón y es un cambio de la mente que conduce a un cambio de vida. Usted se ha arrepentido de sus pecados. La Biblia dice que en el nombre de Jesucristo usted debe arrepentirse, debe creer en el nombre del Señor resucitado, en el nombre del Señor residente, en el nombre del Señor redentor. Cuarto, Jesucristo es el Señor que retorna. Miremos el versículo 20, Hechos 3. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Que envíe a Jesucristo? ¿Pero acaso Jesús no vino ya? Sí, pero Él viene otra vez. Leamos el versículo 21. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Hacia dónde marcha este mundo?